La exesposa sin hogar entró esposada, humillada y sola. El juez millonario ni siquiera levantó la mirada hasta que escuchó su nombre. De repente se congeló. El pasado regresó con toda su fuerza, y frente a todos, el tribunal entero quedó en shock con lo que vino después. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando el doctor Alejandro Vega entró a la sala de audiencias del Juzgado Criminal de Ciudad de México. Como de costumbre, se acomodó la toga negra sobre sus anchos hombros y ocupó su silla, preparándose para un día más de juicios. A los 45 años, llevaba en el rostro las marcas de quien había dedicado su vida a la magistratura y en sus ojos castaños el brillo de quien aún creía en la justicia, incluso después de 2 décadas de carrera. La pesa pila de expedientes sobre su mesa ya no lo intimidaba. Eran historias que se repetían, pequeños delitos, contravenciones, casos que raramente exigían más que algunos minutos de atención. Sin embargo, algo en aquella mañana parecía diferente. Un presentimiento indefinible lo acompañaba desde que había despertado, como si el universo conspirara para algo que aún no comprendía. La primera audiencia del día estaba por comenzar. Su asistente, doña Carmen, una señora de cabellos grisáceos que lo acompañaba desde hacía años, entró a la sala cargando una carpeta delgada. «Doctor, es un caso simple de invasión. La acusada ya está siendo traída». Alejandro ajustó sus lentes de lectura y abrió el expediente distraídamente. Sus ojos recorrieron automáticamente la primera página hasta que algo lo hizo detenerse. Su corazón se aceleró cuando leyó el nombre de la acusada, Gabriela Ramírez Ortega. Aquel nombre que hacía tanto tiempo había intentado enterrar en el fondo de sus recuerdos, ahora saltaba del papel como un fantasma materializado. Las puertas de la sala se abrieron y 2 oficiales de justicia condujeron a una mujer. Alejandro tuvo que sostenerse de la mesa para no demostrar su conmoción. Gabriela, quien alguna vez fuera su esposa, ahora estaba frente a él, irreconocible. Los cabellos antes dorados estaban desgreñados y sin vida. La ropa sucia y gastada colgaba de un cuerpo demasiado delgado. Sus ojos, que tanto lo habían encantado en el pasado, ahora estaban opacos, perdidos en un vacío que no lograba comprender. El fiscal, doctor Miguel Hernández, comenzó la lectura de la acusación con su habitual indiferencia. La acusada fue detenida en la madrugada del día 15, cuando fue encontrada durmiendo en el área externa del restaurante Nueva Vida, utilizando cajas de cartón como refugio. Al ser cuestionada, no presentó documentos ni domicilio fijo. Alejandro observaba a Gabriela, que permanecía cabizbaja, sin esbozar cualquier reacción. ¿Dónde estaba aquella mujer vibrante que había conocido? La profesora dedicada que pasaba horas preparando clases, que soñaba con transformar el mundo a través de la educación. ¿Cómo había llegado a ese estado? Recuerdos involuntarios comenzaron a invadir su mente. La primera vez que la vio, en la Facultad de Derecho, donde ella cursaba letras en el edificio de al lado. La boda sencilla pero llena de esperanzas. Los sueños compartidos, las primeras discusiones. El desgaste silencioso que fue corroyendo la relación. El orgullo que les impidió buscar ayuda. La separación que ocurrió como un susurro, sin gritos, ni drama. Apenas un vacío que fue creciendo hasta que no quedó nada. Excelencia. La voz del fiscal lo trajo de vuelta a la realidad. Esperamos su parecer sobre la defensoría ausente. Alejandro percibió que necesitaba tomar una decisión. No podía simplemente seguir el protocolo, no con Gabriela allí tan vulnerable, pero tampoco podía ignorar su posición como juez. El conflicto entre el deber profesional y las emociones que resurgían amenazaba su capacidad de mantener la compostura. Con las manos ligeramente temblorosas, tomó un pedazo de papel y escribió rápidamente una nota. Llamó a doña Carmen y susurró: «Entregue esto al doctor Ernesto Gutiérrez. Es urgente». Ernesto era más que un abogado respetado, era un símbolo de superación. Habiendo vivido en las calles durante su juventud,
logró transformar su vida a través del estudio y la determinación. Ahora, a los 50 años, dedicaba parte de su tiempo a causas sociales, devolviendo a la sociedad la ayuda que un día recibió. Mientras esperaba, Alejandro intentaba mantener la calma. Observaba a Gabriela discretamente, notando cada detalle de su decadencia. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Por qué nunca se preocupó por ella después de la separación? El peso de la culpa comenzaba a mezclarse con una profunda tristeza. 15 minutos pasaron hasta que el doctor Ernesto entró a la sala. Su traje impecable contrastaba con la expresión de curiosidad en su rostro. Al ver a Gabriela, algo en sus ojos cambió. Alejandro conocía esa mirada. Era la misma que Ernesto tenía cuando encontraba a alguien que, como él alguna vez, necesitaba una oportunidad. «Excelencia, solicito un receso de 30 minutos para conversar con mi cliente», pidió Ernesto, asumiendo inmediatamente la defensa. Alejandro concedió la petición, observando mientras Ernesto conducía a Gabriela gentilmente fuera de la sala. Cuando se quedó solo, se permitió un momento de debilidad. Se quitó los lentes y presionó los ojos con los dedos, intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarse. En el pasillo del juzgado, el doctor Ernesto condujo a Gabriela hasta una sala reservada para atención. El ambiente austero, con sus paredes blancas y muebles funcionales, parecía aún más frío ante la fragilidad de su nueva cliente. Le ofreció agua y esperó pacientemente hasta que ella se sintiera más cómoda para hablar. «Señora Gabriela», comenzó él con suavidad, «¿puede contarme su historia?». Por algunos instantes, ella permaneció en silencio, como si necesitara reunir fuerzas para hacer que las palabras emergieran. Cuando finalmente habló, su voz salió ronca, casi un susurro. «Yo era profesora. Hace mucho tiempo». Ernesto percibió que cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. Con gentileza fue conduciendo la conversación, permitiendo que Gabriela revelara su historia poco a poco, como quien desata un nudo muy antiguo. «Después de que mamá enfermó, todo cambió», continuó ella, ahora con los ojos humedecidos. «El tratamiento consumió todos nuestros ahorros. Intenté mantener las clases particulares, pero necesitaba estar con ella todo el tiempo. Cuando ella partió, las deudas ya eran demasiado grandes». Mientras Gabriela hablaba, Ernesto tomaba notas discretamente. Su experiencia le decía que había mucho más en aquella historia que un simple caso de invasión. La mujer frente a él cargaba las marcas de alguien que ya había estado del otro lado de la vida, alguien que había conocido días mejores. «¿Tiene algún pariente a quien podamos contactar?». Gabriela esbozó una sonrisa triste. «No tengo a nadie. Después del divorcio». Su voz falló y no completó la frase. Ernesto notó cómo ella evitaba mencionar al exmarido directamente. ¿Sería posible que no hubiera reconocido al juez? ¿O estaba solo intentando protegerse de otra herida? «Gabriela», dijo él inclinándose ligeramente, «necesito que confíe en mí. ¿Hace cuánto tiempo está viviendo en las calles?». Perdí la cuenta. ¿Tal vez 2 años? ¿3? Los días comienzan a mezclarse después de un tiempo. Ella ajustó nerviosamente el borde de su blusa desgastada. «Al principio, aún conseguí quedarme en algunas pensiones. Trabajaba como empleada doméstica, limpiadora, pero entonces me enfermé. Sin documentos, sin domicilio fijo, nadie más quiso darme trabajo». Ernesto sintió que su corazón se oprimía. ¿Cuántas historias similares había presenciado? Personas que, por una serie de circunstancias, acababan cayendo en una espiral de exclusión de la cual era casi imposible escapar solo. ¿Intentó buscar ayuda? ¿Algún servicio social? ¿Albergue? Lo intenté. Una vez llegué hasta aquí, al juzgado. Gabriela pasó la mano por sus cabellos desalineados. Quería hablar con alguien que conocí, pero el guardia ni siquiera me dejó entrar. Dijo que personas como yo no tenían lugar allí. Ernesto sintió hervir su sangre. ¿Cuántas veces él mismo, en su juventud, había sido rechazado en lugares por su apariencia? ¿Cómo ese prejuicio seguía arraigado en las instituciones
que deberían proteger a los más vulnerables. Se levantó y caminó hasta la ventana, necesitando un momento para organizar sus pensamientos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente a los dramas que se desarrollaban dentro de aquellas paredes. Al volver hacia Gabriela, había determinación en su mirada. «Voy a asumir su defensa», declaró, «y no solo para este caso. Vamos a recuperar sus documentos, buscar sus derechos. Usted ya no está sola». Por primera vez desde que entrara a la sala, Gabriela alzó los ojos encontrando los de Ernesto. Había algo diferente allí, tal vez una pequeña chispa de esperanza. «¿Por qué me está ayudando?». Ernesto sonrió suavemente. «Porque alguien un día también me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Y porque su historia no termina aquí, Gabriela. Este es apenas un nuevo comienzo». Consultando su reloj, percibió que el tiempo del receso estaba casi acabando. Necesitaban volver a la sala de audiencias, donde sabía que un juez atormentado por sus propios fantasmas los aguardaba. Ernesto tenía conciencia de que el caso era mucho más complejo de lo que parecía a primera vista. No era solo sobre una mujer que había buscado refugio en una noche fría. Era sobre redención, segundas oportunidades y los lazos invisibles que continuaban uniendo a las personas incluso después de años de separación. «Vamos a volver», dijo él levantándose. «Confíe en mí, Gabriela. Las cosas van a cambiar a partir de ahora». Mientras caminaban de regreso a la sala de audiencias, Ernesto ya comenzaba a trazar mentalmente su estrategia. Sabía que necesitaría equilibrar cuidadosamente los aspectos legales y humanos del caso y, principalmente, necesitaría lidiar con la delicada situación de tener un juez emocionalmente involucrado con la acusada, aunque ella aún no pareciera haber notado ese hecho. El regreso a la sala de audiencias estuvo marcado por un silencio denso. El doctor Ernesto se posicionó al lado de Gabriela, mientras el juez Alejandro mantenía los ojos fijos en los documentos frente a él, evitando cualquier contacto visual que pudiera delatar su involucramiento personal con el caso. «Excelencia», comenzó Ernesto, su voz firme resonando por la sala. «Solicito que conste en acta que asumo oficialmente la defensa de la señora Gabriela Ramírez Ortega. Además, requiero plazo para la presentación de documentos que comprobarán su historia, previa como educadora y su historial de trabajo voluntario». El fiscal Miguel Hernández se acomodó en su silla, visiblemente incómodo con la presencia de un abogado tan renombrado en un caso aparentemente simple. «Protesto, Excelencia. Este es un caso flagrante con pruebas inequívocas. No hay necesidad de dilación probatoria». Fue en este momento que doña Carmen entró apresuradamente en la sala, interrumpiendo la audiencia. En sus manos, un sobre, color café sellado, dirigido al doctor Alejandro Vega, con la inscripción urgente en letras rojas. El juez frunció el ceño al recibir el documento, su rostro palideciendo sutilmente al leer su contenido. Era una carta anónima, mecanografiada con precisión amenazadora. «Estimado doctor Alejandro, sabemos de su relación anterior con la acusada. En caso de que no se declare impedido hasta mañana, el Consejo de Magistratura recibirá un expediente completo sobre su involucramiento personal con el caso. Sugerimos que preserve su reputación». Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Quién podría saberlo? ¿Cómo alguien lo había descubierto tan rápidamente? Sus manos temblaron levemente al guardar la carta en el cajón, intentando mantener la compostura ante los presentes. «Prosiga, doctor Ernesto», dijo él, su voz traicionando un leve temblor. El abogado, percibiendo el súbito cambio en el comportamiento del juez, decidió cambiar su estrategia. «Señores, mi cliente no es solo un número más en nuestras estadísticas. Gabriela Ramírez fue profesora durante 15 años, dedicando su vida a la educación de niños carentes. Tengo aquí», y retiró de su carpeta algunos documentos amarillentos, registros de su trabajo en el proyecto Luz del Saber, donde alfabetizó a más de 200 niños en comunidades vulnerables. Gabriela, al oír el nombre del proyecto, levantó ligeramente la cabeza.
Aquella había sido la época más feliz de su vida, cuando creía genuinamente que podría hacer la diferencia en el mundo. Además, continuó Ernesto, su actual situación es resultado de una serie de fallas sistémicas. Después de cuidar a su madre durante una enfermedad prolongada, enfrentó dificultades financieras que la llevaron a perder su residencia. Intentó buscar ayuda en las instituciones, incluyendo este propio juzgado, pero fue rechazada debido a prejuicios estructurales. El fiscal Miguel Hernández se removía inquieto en su silla. El caso, que parecía tan simple, comenzaba a ganar contornos más complejos. Aún así, Excelencia, la ley es clara en cuanto a la invasión de propiedad privada. Fue en este momento que algo inesperado ocurrió. Gabriela, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a toser violentamente. Su cuerpo frágil se sacudía con cada espasmo y antes de que alguien pudiera reaccionar, se desmayó cayendo sobre la mesa de su defensa. El caos se instaló en la sala. Ernesto fue el primero en ampararla, mientras doña Carmen corría para llamar ayuda médica. Alejandro, olvidando momentáneamente su papel de juez, se levantó bruscamente, el rostro marcado por la preocupación. «Llamen una ambulancia», ordenó él, su voz traicionando la angustia que intentaba contener. Minutos después, paramédicos entraron apresuradamente a la sala. Mientras prestaban los primeros auxilios, uno de ellos anunció: «La presión está muy baja y tiene fiebre alta. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente». Ernesto acompañó a su cliente hasta la ambulancia, pero antes de salir, se volvió hacia el juez. «Excelencia, ante estos hechos, solicito la suspensión inmediata de la audiencia y que se tomen medidas urgentes para garantizar tratamiento médico adecuado a mi cliente». Alejandro, aún visiblemente conmocionado, asintió mecánicamente. «Audiencia suspendida, que se tomen todas las providencias necesarias para la atención médica de la acusada, de la señora Gabriela». Cuando la sala finalmente se vació, Alejandro permaneció sentado, mirando fijamente el lugar donde Gabriela había estado. La carta anónima pesaba en su cajón como plomo, pero ahora una preocupación mayor ocupaba sus pensamientos: el estado de salud de aquella que un día había sido su compañera. En el Hospital San Ángel, Gabriela fue inmediatamente conducida a emergencias. El doctor Ernesto aguardaba en el pasillo, alternando entre llamadas telefónicas y anotaciones en su inseparable bloc de notas. Su mente trabajaba aceleradamente, conectando puntos y planeando los próximos pasos. Una joven médica, la doctora Sofía Mendoza, se acercó a Simon, él con una tablilla en las manos. «¿Usted es el responsable de la paciente Gabriela Ramírez?» «Soy su abogado», respondió Ernesto levantándose. «¿Cómo está ella?» «Encontramos un cuadro grave de desnutrición, además de una neumonía no tratada. También presenta signos de estrés postraumático y depresión severa». La médica hizo una pausa, ajustando sus lentes. «Necesitaremos mantenerla internada por algunos días». Mientras conversaban, una agitación inusual tomó cuenta del pasillo. Una adolescente de aproximadamente 16 años intentaba convencer a los guardias de que la dejaran entrar. «Por favor, necesito verla. Sé que está aquí, lo vi en internet». Ernesto se acercó, intrigado. La muchacha vestía el uniforme de una escuela pública y cargaba una mochila desgastada. «¿Puedo ayudar?» «Mi nombre es Lucía», dijo ella jadeante. «Acabo de ver en las redes sociales sobre la profesora Gabriela. Ella cambió mi vida». La doctora Sofía intervino. «En este momento la paciente no puede recibir visitas. Está bajo cuidados intensivos». «Pero usted no entiende», insistió Lucía dirigiéndose a Ernesto. «La profesora Gabriela me enseñó a leer cuando tenía 8 años. Nadie creía en mí. Decían que tenía problemas de aprendizaje, pero ella nunca se rindió». Ernesto percibió allí una oportunidad única. «Lucía, ¿te importaría contarme más sobre esto?». En la cafetería del hospital, Lucía reveló su historia. Con un celular antiguo, mostró fotos de un proyecto social de alfabetización donde Gabriela trabajaba voluntariamente los sábados. En una de las imágenes,
Una Gabriela muy diferente, de cabellos arreglados y sonrisa radiante, abrazaba a un grupo de niños. Ella se quedaba después de clase con quien tenía dificultad, contó Lucía, sus ojos brillando con los recuerdos. Traía libros de casa e inventaba juegos. Cuando logré leer mi primer texto sola, ella lloró de alegría conmigo. Mientras la muchacha hablaba, Ernesto grababa su testimonio con autorización. Sabía que aquel testimonio espontáneo podría ser fundamental para el caso. En el otro lado de la ciudad, Alejandro estaba en su despacho, incapaz de concentrarse en el trabajo. La carta anónima lo perturbaba, pero más aún la imagen de Gabriela desmayándose en la sala de audiencias. Su teléfono sonó. Era Ernesto. «Doctor Alejandro», la voz del abogado sonaba grave. «Necesitamos hablar. Tengo información que usted necesita conocer». Media hora después, en una sala reservada del hospital, Alejandro escuchaba atentamente mientras Ernesto compartía sus descubrimientos. El abogado había conseguido acceso a registros antiguos del juzgado que revelaban algo perturbador. 3 años antes, Gabriela había intentado contactar con Alejandro. «Ella vino hasta aquí», explicó Ernesto, mostrando un registro de ocurrencia. «Interno. Fue rechazada en la entrada por un guardia que la consideró sospechosa. Él ni siquiera registró su intento de contacto en el sistema oficial». Alejandro sintió como si algo se quebrara dentro de él. Por 3 años, Gabriela había estado tan cerca intentando alcanzarlo, mientras él seguía su vida protegido por los muros de la institución. «Hay más», continuó Ernesto, mostrando su celular. «El video del testimonio de Lucía ya está viralizándose en las redes sociales. La historia está ganando proporciones que no podemos controlar. De hecho, en las últimas horas, el hashtag Justicia para Gabriela se había vuelto trending topic. Personas compartían historias similares de cómo ella había impactado sus vidas a través de la educación. Una ola de indignación crecía contra el sistema que había permitido que una educadora dedicada acabara en las calles. «Alejandro», dijo Ernesto, usando por primera vez el primer nombre del juez, «tienes 2 opciones ahora. Puedes declararte impedido, como la carta anónima exige, o puedes hacer lo correcto». «¿Y cuál sería lo correcto?», preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. «Asumir públicamente tu conexión con el caso. Transformar esta historia en un catalizador para cambios reales en el sistema. Gabriela no es solo tu ex esposa. Ella es el reflejo de cómo nuestra sociedad trata a sus educadores, a sus vulnerables». En aquel momento, una enfermera entró apresuradamente a la sala. «Doctor Ernesto, su cliente está despierta y está preguntando por el juez». La habitación del hospital estaba sumida en una penumbra suave cuando Alejandro entró, seguido por Ernesto. Gabriela estaba recostada en la cama, conectada a tubos y monitores que emitían bips rítmicos. A pesar de la fragilidad aparente, sus ojos demostraban una lucidez que hacía mucho tiempo no exhibían. «Alejandro», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Entonces no fue un sueño, eras realmente tú». En aquella sala, el juez sintió que sus piernas flaqueaban. Se aproximó despacio, como si temiera que ella pudiera desaparecer en cualquier momento. «Gabriela, perdóname por todo». Ernesto discretamente se posicionó cerca de la puerta, dándoles privacidad, pero manteniéndose presente como garantía legal de la situación. Fuera de la habitación, una pequeña multitud se formaba. Exalumnos de Gabriela, padres de niños, a los que ella había ayudado, todos movilizados por la historia que se había viralizado en las redes sociales. «¿Cuándo fue que nos perdimos tanto?», preguntó Gabriela, sus ojos húmedos fijos en el exmarido. «Tú seguiste adelante, construiste tu carrera. Yo intenté hacer lo mismo, ¿sabes? Continué dando clases, ayudando a quien podía, hasta que mamá enfermó». Alejandro acercó una silla a la cama. Sus manos temblaban levemente cuando alcanzó las de ella. «¿Por qué no me buscaste antes?». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Gabriela. «Lo intenté. Hace 3 años, cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Pero el hombre en la entrada del juzgado
se rió de mí. Dijo que los jueces no reciben a mendigos. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo. Recordó cuántas veces había pasado por la entrada del juzgado, saludando superficialmente a los guardias, sin jamás imaginar que uno de ellos podría haber sido el muro entre él y Gabriela. Las cosas cambiaron mucho después de que salí del apartamento, continuó ella, su voz ganando fuerza poco a poco. Al principio aún conseguí mantener algunas clases particulares. Alquilé un cuartito cerca de la casa de mamá. Pero cuando ella enfermó, tú sabes cómo son los tratamientos. Caros, interminables. Ernesto, que hasta entonces se había mantenido en silencio, se aproximó. Gabriela, con su permiso, me gustaría registrar su testimonio. Puede ayudarnos a cambiar las cosas. Ella asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más irónico? Incluso viviendo en las calles, nunca dejé de enseñar. Había otras personas como yo, algunas no sabían leer. En las noches frías, mientras nos protegíamos bajo los puentes, yo dibujaba letras en el polvo, enseñaba palabras básicas. La educación era lo único que nadie podía quitarme. Mientras Gabriela hablaba, la puerta de la habitación se abrió, suavemente. Lucía, la adolescente que había aparecido más temprano, entró acompañada de la doctora Sofía. Al ver a su antigua profesora, la muchacha no consiguió contener las lágrimas. «Profesora Gabriela», se exclamó Lucía corriendo para abrazarla gentilmente. «¿Se acuerda de mí? Soy Lucía del proyecto Luz del Saber». El rostro de Gabriela se iluminó con un reconocimiento súbito. «¿Lucía? ¿Mi pequeña Lucía? Pero has crecido tanto». «Estoy en el segundo año de secundaria ahora», dijo la muchacha orgullosa. «Y sabe una cosa, quiero ser profesora igual que usted». La emoción de aquel momento fue interrumpida por una agitación en el pasillo. Reporteros intentaban entrar al hospital, atraídos por la historia que ganaba proporciones cada vez mayores en las redes sociales. El hashtag Saume Justicia para Gabriela ahora estaba acompañado de profesores de las calles, iniciando un debate nacional sobre la desvalorización de los educadores. Ernesto revisó su celular, sorprendido con la repercusión. El caso está ganando. Una dimensión que no esperábamos. Personas de todo el país están compartiendo historias similares. Alejandro, que había permanecido en silencio observando el reencuentro entre Gabriela y su exalumna, tomó una decisión. Se levantó, se ajustó el saco y se dirigió a Ernesto. «Prepare una rueda de prensa. Es hora de asumir mis responsabilidades, no solo como juez, sino como ser humano». Gabriela intentó levantarse preocupada. «Alejandro, tu carrera...» «Mi carrera no vale más que tu dignidad», interrumpió él. «No vale más que la dignidad de ningún ser humano que necesite ayuda». En aquel momento, doña Carmen entró apresuradamente a la habitación, cargando otro sobre. «Doctor Alejandro, llegó esto para usted. Es del Consejo de Magistratura». El juez abrió el sobre con manos firmes, su rostro manteniéndose impasible, mientras leía el contenido. Ernesto y Gabriela observaban aprensivos mientras Lucía sostenía firmemente la mano de su antigua profesora. El contenido de la carta del Consejo de Magistratura hizo que Alejandro palideciera momentáneamente. No eran amenazas como esperaba, sino algo mucho más sorprendente. Una convocatoria para una reunión extraordinaria para discutir políticas de acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad social. Su caso con Gabriela había llegado a oídos del Consejo de una manera completamente diferente de lo que la carta anónima había amenazado. «Quieren usar nuestro caso como punto de partida para una reforma en el sistema», explicó Alejandro, su voz mezclando alivio y sorpresa. «Aparentemente, no soy el único juez que ya se ha encontrado con personas conocidas del otro lado del tribunal». Ernesto sonrió, comprendiendo las implicaciones de aquel cambio de perspectiva. A veces, necesitamos un caso emblemático para exponer las fallas del sistema. Gabriela, tu historia está haciendo más de lo que imaginábamos. Fuera del hospital, una pequeña manifestación pacífica se formaba.
Profesores, estudiantes y activistas sociales sostenían carteles con frases de apoyo a Gabriela y a todos los educadores en situación de vulnerabilidad. Los medios locales cubrían el evento, transmitiendo en vivo para todo el país. La doctora Sofía entró en la habitación para una evaluación más de Gabriela. Sus exámenes están mejorando, anunció con una sonrisa, pero aún necesitamos mantenerla en observación por algunos días. Doctora, interrumpió Lucía, que no se había apartado del lado de su antigua profesora. ¿Puedo traer mis libros para leer con ella? Ahora soy yo quien puede ayudarla. La médica asintió, emocionada con la propuesta. Era un ciclo que se cerraba. La antigua alumna ahora se convertía en profesora de quien le había enseñado a leer. Gabriela observaba todo con una mezcla de gratitud e incredulidad. En menos de una semana, su vida había dado un vuelco completo. De invisible en las calles, se había convertido en símbolo de una lucha mayor que ella misma. Alejandro, llamó ella, su voz más fuerte que antes. Necesito que entiendas algo. No quiero que te sientas culpable por lo que me pasó. Cada uno de nosotros tomó sus decisiones, siguió sus caminos. El juez se sentó nuevamente a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Pero yo podría haber hecho algo. Debería haberte buscado, haberme preocupado. El pasado no puede cambiarse, interrumpió ella gentilmente. Pero el futuro aún está en nuestras manos, y no solo en las nuestras. Ernesto, que observaba la escena, percibió que era hora de actuar. Gabriela tiene razón, y es por eso que necesitamos transformar esta historia en algo mayor. Alejandro, aquella rueda de prensa, ¿estás listo para esto? El juez respiró profundo, mirando por la ventana del hospital a la multitud que se reunía allá abajo. Vio rostros jóvenes y ancianos, personas de diferentes clases sociales, todos unidos por una causa que trascendía la historia de Gabriela. Estoy listo, respondió él volviéndose para encarar a Ernesto. Pero no quiero solo hablar sobre el pasado. Quiero proponer cambios concretos en el sistema judicial, protocolos de atención para personas en situación de vulnerabilidad, programas de capacitación para funcionarios, alianzas con proyectos sociales y educación, añadió Gabriela, su voz ganando un tono de determinación. No podemos olvidar que todo comienza con la educación. ¿Cuántos profesores están a un problema de salud de acabar en las calles? ¿Cuántos talentos estamos perdiendo por no cuidar de quien cuida de los demás? Lucía, que había permanecido callada escuchando la conversación de los adultos, se levantó súbitamente. Profesora, ¿puedo hablar en la rueda de prensa también? Quiero contar cómo usted cambió mi vida, cómo cambió la vida de tantos otros alumnos. En ese momento, doña Carmen regresó a la habitación, ahora acompañada de una trabajadora social del hospital. La profesional cargaba una carpeta llena de documentos y una sonrisa acogedora en el rostro. Señora Gabriela, comenzó ella, vine a presentarle algunas propuestas de programas de reinserción social y vivienda asistida. Tenemos alianzas con instituciones que pueden ayudarla a recomenzar a su propio ritmo y respetando su autonomía. Las palabras de la trabajadora social provocaron lágrimas silenciosas en Gabriela. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un lugar aterrador. El auditorio principal del juzgado estaba lleno para la rueda de prensa. Periodistas de todo el país se aglomeraban, cámaras posicionadas estratégicamente, micrófonos apuntados hacia el escenario donde una mesa había sido preparada. Alejandro ajustaba nerviosamente su corbata mientras Ernesto organizaba los últimos detalles. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Ernesto, observando al amigo con preocupación. Aún podemos encontrar otra manera. Alejandro sonrió serenamente. Por primera vez en mucho tiempo, tengo absoluta certeza de lo que necesito hacer. La transmisión en vivo ya había comenzado cuando Alejandro tomó su lugar en la mesa. A su lado, una silla vacía aguardaba por Gabriela, que participaría por videoconferencia directamente desde el hospital. En las primeras filas, Lucía se sentaba entre otros exalumnos de Gabriela
que habían aparecido para demostrar apoyo. «Buenas tardes a todos», comenzó Alejandro, su voz firme resonando por el micrófono. «Estamos aquí hoy para discutir no solo un caso específico, sino una falla sistémica en nuestra sociedad. Una falla que yo, como representante del Poder Judicial, ayudé a perpetuar a través de mi silencio y mi omisión». Un murmullo recorrió el auditorio. En las pantallas laterales, la imagen de Gabriela apareció transmitida desde la habitación del hospital. Estaba más colorada, sus cabellos peinados con cuidado por el equipo de enfermería. «La mujer que ustedes ven en esta pantalla», continuó Alejandro, «no es solo un caso judicial más. Ella es Gabriela Ramírez, una educadora que dedicó 15 años de su vida a la formación de cientos de jóvenes. Y ella también es mi ex esposa». El auditorio explotó en exclamaciones sorprendidas. Flashes dispararon incesantemente, mientras los periodistas se inclinaban sobre sus computadoras portátiles, digitando frenéticamente. «Pero esta no es una historia sobre nuestro matrimonio o nuestra separación», prosiguió él. «Es una historia sobre cómo nuestra sociedad permite que personas valiosas caigan en un abismo de invisibilidad, sobre cómo nuestras instituciones, creadas para proteger, pueden convertirse en barreras infranqueables para quien más necesita ayuda». Gabriela, a través de la pantalla, tomó la palabra. «Durante años, incluso viviendo en las calles, continué ejerciendo mi vocación. Porque enseñar no es solo una profesión, es una misión. Pero ¿cuántos otros profesores están al borde del mismo precipicio? ¿Cuántos tienen que elegir entre comprar medicamentos o pagar el alquiler?». Fue en este momento que Lucía se levantó, caminando decidida hasta el micrófono. Su voz joven tembló levemente, pero sus palabras salieron claras y fuertes. «Yo tenía 8 años cuando conocí a la profesora Gabriela. Los otros profesores decían que nunca aprendería a leer correctamente, pero ella creyó en mí. Se quedaba después de clase, inventaba juegos, traía libros de casa. Hoy soy la primera de mi familia en llegar a la secundaria». Las cámaras enfocaron el rostro de la adolescente, captando la emoción genuina en sus palabras. En las redes sociales, el hashtag #MCsProfesores de la calle se había transformado en un movimiento nacional, con miles compartiendo historias similares. Ernesto aprovechó el momento para presentar datos que su equipo había recabado. En los últimos 5 años, más de 3.000 profesores perdieron sus residencias debido a problemas financieros. El número de educadores en situación de vulnerabilidad social aumentó 200% después de la pandemia. Esto no es solo una estadística, son vidas, sueños y potenciales siendo desperdiciados. Alejandro entonces reveló el contenido de la carta del Consejo de Magistratura. A partir de esta semana será implementado un programa piloto de atención especializada para personas en situación de vulnerabilidad. Todos los funcionarios del Poder Judicial recibirán entrenamiento específico para acogimiento y encaminamiento adecuado. Pero esto es solo el comienzo. Gabriela, a través de la pantalla, sonrió emocionada. «No quiero que mi historia sea vista como un drama individual. Quiero que sea un punto de partida para cambios reales. Cada persona en las calles tiene una historia, tiene valor, tiene potencial. Necesitamos crear puentes, no muros». Al fondo del auditorio, doña Carmen se secaba discretamente las lágrimas, mientras sostenía una nueva pila de cartas. Eran mensajes de apoyo que llegaban de todo el país, de jueces, fiscales y abogados que también se habían encontrado con historias similares en sus tribunales. La rueda de prensa se extendió por más de 2 horas, con preguntas que iban mucho más allá del caso específico de Gabriela. Se discutieron políticas públicas, reformas en el sistema judicial, programas de apoyo a educadores y principalmente la necesidad de humanizar las instituciones. Cuando el último periodista dejó el auditorio, Alejandro permaneció sentado, mirando a la pantalla donde la imagen de Gabriela aún sonreía. Algo había cambiado definitivamente aquel día, no solo en sus vidas personales, sino en el propio tejido de la sociedad.
Una semana después de la rueda de prensa, Gabriela fue transferida a una casa de acogida especializada, mantenida por una ONG asociada al programa de reinserción social. El lugar, una antigua mansión reformada en el barrio de Coyoacán, ofrecía no solo refugio, sino también apoyo psicológico y preparación para el retorno a la vida profesional. En su nueva habitación, muy diferente del ambiente hospitalario, Gabriela organizaba cuidadosamente una pequeña colección de libros que Lucía le había traído. Eran obras básicas de alfabetización, diccionarios ilustrados y algunos clásicos de la literatura mexicana. Sus manos acariciaban las portadas con reverencia, como si tocara viejos amigos perdidos hace mucho tiempo. «Ellos mantuvieron todo exactamente como usted lo dejó», dijo Lucía, entrando a la habitación con algunos libros más en los brazos. La adolescente se había convertido en una presencia constante en la vida de Gabriela, visitándola siempre que era posible después de las clases. «Es extraño tener un espacio propio nuevamente», respondió Gabriela, acomodando un portarretratos en la mesita de noche. En la foto, ella y sus antiguos alumnos del proyecto Luz del Saber sonreían a la cámara. «A veces me despierto en medio de la noche, asustada, pensando que todavía estoy en las calles». La psicóloga de la casa de acogida, doctora Isabel, había explicado que esa sensación era normal. El trauma de la vida en las calles no desaparecía de la noche a la mañana. Sería necesario tiempo, paciencia y mucho trabajo interior para reconstruir no solo la vida práctica, sino también la confianza y la autoestima. Aquella tarde, Ernesto llegó para una visita, trayendo novedades importantes. El Consejo Estatal de Educación se puso en contacto, anunció él sentándose en el sillón junto a la ventana. «Quieren que participes en un proyecto piloto de reintegración de profesores apartados». Gabriela interrumpió la organización de los libros, volviéndose para mirarlo. «¿Cómo así?» «Es un programa nuevo, inspirado en la repercusión de tu caso. Van a ofrecer actualización pedagógica, apoyo psicológico y reinserción gradual en el aula para profesores que tuvieron que apartarse por cuestiones de salud o dificultades financieras». Una sonrisa tímida iluminó el rostro de Gabriela. La idea de volver a enseñar, aunque fuera gradualmente, hacía que su corazón se acelerara de expectativa. «Y hay más», continuó Ernesto, sacando un sobre de su carpeta. «¿Recuerdas a aquel guardia que te rechazó en el juzgado hace 3 años? Escribió una carta de disculpas. Está participando en el nuevo programa de capacitación y quiere compartir su historia como ejemplo de lo que no hacer». Lucía, que escuchaba todo atentamente, no consiguió contener su entusiasmo. «Profesora, ¿esto significa que podrá dar clases de nuevo? Porque allá en mi escuela hay un proyecto de refuerzo en contraturno y yo pensé». Gabriela rió, abrazando a su exalumna. «Calma, pequeña. Un paso a la vez, ¿recuerdas? Como tú siempre me decías cuando estabas aprendiendo a leer». El sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de Alejandro. Desde la rueda de prensa, había estado visitando a Gabriela regularmente, siempre respetando su espacio y su proceso de recuperación. Traía consigo una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. «Encontré esto en el fondo de un cajón», dijo él, entregando la carpeta a Gabriela. «Son tus proyectos antiguos, aquellos que desarrollaste cuando dabas clase en la periferia. Pensé que podría ayudar con el nuevo programa». Gabriela abrió la carpeta con cuidado, reconociendo su propia caligrafía en anotaciones de años atrás. Planes de clase, proyectos de lectura, ideas para talleres culturales, todo un universo de posibilidades que había sido interrumpido, pero que ahora podría ganar nueva vida. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó Ernesto, observando la escena. «Todo esto comenzó con una noche fría y una búsqueda de refugio. A veces necesitamos llegar al fondo del pozo para que las personas miren hacia abajo y perciban cuántos tesoros están enterrados». Alejandro permaneció en silencio, observando a Gabriela hojear sus antiguos proyectos con Lucía. Ya no eran marido y mujer, ni juez y acusada. Eran 2 personas que, a través de caminos dolorosos, habían redescubierto el valor de la empatía y la solidaridad.
En el jardín de la casa de acogida, otras mujeres en proceso de reinserción social cultivaban una pequeña huerta. El proyecto, iniciado hacía pocos días, ya mostraba sus primeros brotes verdes rompiendo la tierra. Como aquellas plantas, Gabriela también renacía, no para volver a lo que era antes, sino para convertirse en algo nuevo, más fuerte y más consciente de su propio valor. El auditorio de la Escuela Municipal José Vasconcelos estaba repleto de profesores, alumnos y familiares aquella mañana de sábado. Una pancarta colorida anunciaba el lanzamiento del programa Educadores Resilientes, iniciativa que había nacido de la repercusión del caso de Gabriela. En el escenario, una mesa simple aguardaba a los ponentes del día. Gabriela ajustó el blazer azul marino que Lucía la había ayudado a elegir. Era ropa nueva, comprada con su primer salario como consultora del programa. Sus cabellos, ahora bien cuidados, enmarcaban un rostro que volvía a exhibir la serenidad de otros tiempos. ¿Está nerviosa?, preguntó la doctora Isabel, que la acompañaba, como apoyo emocional en este momento importante. Un poco, admitió Gabriela, pero es un nerviosismo bueno, como aquel que sentía antes del primer día de clase, ¿sabes? El programa Educadores Resilientes había sido estructurado a lo largo de los últimos 2 meses, reuniendo diferentes instituciones en un esfuerzo conjunto. La idea era crear una red de apoyo para profesores en situación de vulnerabilidad, ofreciendo desde auxilio financiero hasta soporte psicológico y oportunidades de recolocación profesional. Ernesto subió al escenario para abrir el evento. Hace 3 meses, una historia nos hizo cuestionar los valores de nuestra sociedad. Hoy, esa misma historia nos reúne para transformar cuestionamientos en acciones concretas. En la primera fila, Alejandro observaba todo con una mezcla de orgullo y reflexión. A su lado, doña Carmen sostenía una carpeta con decenas de fichas de inscripción. Profesores de todo el estado que se habían registrado para recibir apoyo del programa. Gabriela se levantó cuando llegó su turno de hablar. Caminó hasta Payne. El micrófono con pasos firmes, diferentes de aquellos vacilantes de meses atrás en la sala de audiencias. Cuando vivimos en las calles, comenzó ella, su voz clara y emotiva, aprendemos a volvernos invisibles. Es un mecanismo de supervivencia, pero también aprendemos que existen luces que ni el más profundo desamparo consigue apagar. Para mí, esa luz siempre fue la educación. Las palabras de Gabriela resonaban por el auditorio, mientras imágenes eran proyectadas en la pantalla. Detrás de ella, fotos del proyecto Luz del Saber, registros de sus trabajos voluntarios, rostros sonrientes de alumnos que ella había ayudado a lo largo de los años. Este programa no es sobre caridad, continuó ella. Es sobre reconocimiento. Reconocimiento de que cada educador lleva en sí un potencial transformador que no puede ser desperdiciado. Es sobre crear puentes donde antes había solo abismos. Lucía, que ahora integraba el comité juvenil del programa, se levantó para presentar su parte. Creamos una aplicación donde los profesores pueden buscar ayuda de forma anónima. Tiene un botón de emergencia para casos urgentes y una red de profesionales voluntarios siempre disponible. El público aplaudió entusiastamente cuando la adolescente demostró el funcionamiento de la app. En la pantalla del celular proyectada, en la pantalla grande, se veía una interfaz simple y acogedora, con diferentes canales de apoyo: psicológico, jurídico, financiero y pedagógico. Pero lo más importante, retomó Gabriela, es que no estamos solo ofreciendo socorro emergencial. Estamos construyendo una nueva forma de ver y valorar a nuestros educadores. Al fondo del auditorio, un grupo de personas llamaba la atención. Eran personas en situación de calle que Gabriela había invitado especialmente para el evento. Entre ellos, algunos eran profesores, otros artistas, profesionales liberales, personas que, como ella, se habían perdido en las trampas de la vulnerabilidad social. A partir de hoy, anunció Ernesto, retornando al micrófono, el programa está oficialmente en funcionamiento y ya tenemos nuestra primera victoria para compartir. Gabriela sonrió,
sabiendo lo que vendría a continuación. Una señora de unos 60 años se levantó tímidamente entre el público. Era doña Teresa, profesora de matemáticas jubilada, que había perdido su casa después de una serie de problemas de salud. Gracias al programa, explicó Ernesto, doña Teresa está retornando al aula como tutora del proyecto de refuerzo escolar. Además, a través de nuestra alianza con la Secretaría de Vivienda, recibirá un apartamento en el programa de vivienda asistida. Los aplausos resonaron por el auditorio, mientras doña Teresa era invitada a subir al escenario. Sus ojos humedecidos reflejaban una emoción que las palabras no podían expresar. Alejandro observaba todo con un nudo en la garganta. Recordó cuando vio a Gabriela por primera vez en aquella sala de audiencias y cómo aquel momento había desencadenado una serie de transformaciones que iban mucho más allá de sus vidas personales. En el intervalo del evento, mientras las personas se reunían para un café, Gabriela fue abordada por diversos profesores que querían compartir sus historias. Cada relato confirmaba la importancia del programa y la urgencia de sus acciones. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, comentó ella con la doctora Isabel. Ver que aquella noche fría, cuando busqué refugio en el restaurante, no fue el fin de mi historia. Fue apenas el comienzo de algo mucho mayor. El pequeño apartamento en el residencial Villa Esperanza ya no parecía tan vacío. En las paredes, carteles coloridos con frases motivacionales y trabajos de alumnos daban vida al ambiente. Gabriela terminaba de organizar los materiales para su primera clase oficial en el proyecto de alfabetización de adultos, una iniciativa que había nacido como desdoblamiento del programa Educadores Resilientes. ¿Estás segura de que no quiere ayuda?, preguntó Lucía, que había pasado la tarde ayudando a organizar el espacio. La adolescente se había convertido no solo en una amiga constante, sino en una verdadera compañera en los proyectos educacionales. «Creo que necesito hacer esto sola», respondió Gabriela, sonriendo mientras arreglaba los últimos detalles. «Es como un ritual de recomienzo». El apartamento formaba parte del programa de vivienda asistida, una alianza entre el Poder Judicial y el Ayuntamiento. Era un espacio modesto pero acogedor, ubicado en un conjunto habitacional que albergaba a otros beneficiarios del proyecto. Allí, Gabriela no era solo una residente, sino también una mentora para otros profesores en proceso de recuperación. Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de Ernesto. El abogado, que se había convertido en un amigo cercano, traía consigo una sorpresa: la aprobación oficial de la Secretaría de Educación Pública para expandir el programa Educadores Resilientes a nivel nacional. «Es oficial», anunció él, mostrando los documentos. «A partir del próximo semestre, tendremos núcleos del programa en 5 estados. Tu caso, Gabriela, abrió los ojos de mucha gente importante». Gabriela se sentó por un momento, asimilando la noticia. «A veces me pregunto si todo esto es real. Parece que fue ayer que estaba durmiendo entre cajas de cartón. Y mírate ahora», sonrió Lucía, señalando el cronograma de clases fijado en la pared. «Mañana comienza su primera clase oficial». El proyecto de alfabetización de adultos era especialmente significativo para Gabriela. Muchos de sus alumnos serían personas en situación de vulnerabilidad social, incluyendo algunos que, como ella, habían experimentado la vida en las calles. La diferencia era que ahora existía una red de apoyo, un sistema integrado de asistencia que iba más allá de la educación. Alejandro llegó poco después, trayendo un pequeño jarrón con violetas. Desde el inicio del programa, se había mantenido presente en la vida de Gabriela, pero siempre respetando los límites que ella había establecido. Ya no eran una pareja, pero habían encontrado una forma madura de amistad y colaboración. «Las violetas eran las preferidas de tu madre», dijo él colocando el jarrón en la ventana. «Pensé que sería un buen amuleto para el nuevo comienzo». Gabriela tocó delicadamente los pétalos morados, recordando a su madre y cómo ella siempre decía que las violetas eran flores resilientes, capaces de florecer incluso en los ambientes más improbables. «Tengo una novedad»,
anunció Alejandro después de un momento. El Consejo Nacional de la Judicatura aprobó una resolución haciendo obligatorio el protocolo de acogida que creamos. Ahora, todos los tribunales del país tendrán que implementar medidas específicas para la atención de personas en situación de vulnerabilidad. La noticia fue recibida con sonrisas emocionadas. Era una confirmación más de que la historia de Gabriela se había transformado en un catalizador de cambios reales y duraderos. La doctora Isabel, que había llegado para una visita de seguimiento, observaba la escena con satisfacción profesional. El progreso de Gabriela era notable, no solo en términos prácticos, sino principalmente en su recuperación emocional. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Gabriela?, comentó la psicóloga. Tu capacidad de transformar dolor en propósito. No solo te has recuperado, sino que estás ayudando a otros a recuperarse también. Mientras conversaban, el sol de la tarde entraba por la ventana, creando un juego de luz y sombra en el pequeño apartamento. En la mesa de la sala, los planes de clase para el día siguiente estaban organizados meticulosamente. En las paredes, además de los carteles, había ahora un mural con fotos, algunas antiguas, del tiempo del proyecto Luz del Saber, otras recientes, mostrando momentos del programa Educadores Resilientes. Mañana es un gran día, dijo Gabriela, mirando a sus amigos reunidos. Pero hoy es un día de gratitud. Gratitud por haber encontrado personas que no me dejaron desistir, que me ayudaron a reconstruir no solo mi vida, sino también mi propósito. Lucía se acercó con un pequeño paquete en las manos. Es un regalo de mi grupo. Hicimos una colecta entre los alumnos. Gabriela desenvolvió el paquete con cuidado, revelando un libro nuevo de metodologías de alfabetización. En la primera página, una dedicatoria colectiva expresaba el cariño y la admiración de sus futuros colegas de profesión. El círculo se completa, murmuró Ernesto, observando la escena. La alumna que tú enseñaste a leer ahora está ayudándote a volver a enseñar. El sonido de risas y conversaciones llenaba el apartamento, mezclándose con el ruido de la ciudad allá afuera. Era un sonido de vida, de recomienzo, de esperanza. Gabriela miró por la ventana, hacia el cielo que comenzaba a ganar tonos anaranjados del atardecer. Mañana sería un nuevo día, un nuevo capítulo, y esta vez no estaba sola. El auditorio de la universidad estaba lleno para el primer simposio nacional de educación e inclusión social. Educadores, investigadores y activistas de todo el país se habían reunido para discutir los resultados preliminares del programa Educadores Resilientes y sus ramificaciones. En la primera fila, Gabriela ajustaba nerviosamente los papeles de su presentación. Respire profundo, susurró Lucía, ahora una estudiante de primer año de la carrera de pedagogía sentada a su lado. Usted ya ha enfrentado cosas mucho más difíciles que esto. El evento marcaba un momento significativo. Se cumplían 6 meses desde el inicio oficial del programa y los resultados superaban todas las expectativas. Más de 200 profesores habían sido directamente beneficiados y el modelo estaba siendo adaptado para otras categorías profesionales. Con la palabra, anunció el moderador, la profesora Gabriela Ramírez, coordinadora pedagógica del programa Educadores Resilientes. Gabriela se levantó, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Ya no era la mujer fragilizada de la sala de audiencias, ni la profesora que lo había perdido todo. Era una mujer que había transformado su dolor en propósito, sus cicatrices en puente para ayudar a otros. Cuando hablamos de educación, comenzó ella, su voz firme resonando por el auditorio, generalmente pensamos en aulas, libros didácticos, exámenes y calificaciones. Pero la verdadera educación ocurre en los encuentros, en las transformaciones, en la capacidad de ver al otro como un ser humano completo, con su historia y sus sueños. En el público, rostros atentos absorbían cada palabra. Entre ellos estaba Juan, el exprofesor de geografía que ahora coordinaba uno de los núcleos del programa. A su lado, doña Teresa sonreía, orgullosa de ver a su amiga en el escenario.
En los últimos 6 meses, continuó Gabriela, no solo rescatamos a profesores en situación de vulnerabilidad, creamos una nueva forma de entender la educación como herramienta de transformación social. Cada educador recuperado significa decenas de vidas impactadas positivamente. Las imágenes en la pantalla grande mostraban números impresionantes. Reducción del 70% en los casos de abandono profesional entre los participantes del programa. Mejora significativa en los indicadores de salud mental. Reintegración exitosa del 85% de los beneficiarios al mercado laboral. Pero más allá de los números, prosiguió ella, están las historias, como la de Doña María, que a los 62 años aprendió a leer y ahora coordina un grupo de lectura para otras mujeres en su comunidad. O la historia del profesor Carlos, que después de 3 años viviendo en las calles, hoy enseña matemáticas en un proyecto social. Alejandro, sentado discretamente al fondo del auditorio, sentía que su corazón se oprimía de orgullo. Como juez, estaba acostumbrado a ver los problemas sociales a través de las lentes frías de la ley. Ahora, gracias a Gabriela, había aprendido a ver las posibilidades de transformación en cada caso que llegaba a su juzgado. Ernesto, que presentaría enseguida los aspectos jurídicos del programa, se preparaba para anunciar una novedad importante: la aprobación de una ley estatal garantizando apoyo específico para profesionales de la educación en situación de vulnerabilidad. Lo más importante, continuó Gabriela, llegando a la parte final de su presentación, es que estamos rompiendo el ciclo del silencio y la invisibilidad. Cada profesor rescatado se convierte en un agente de transformación, creando un efecto multiplicador que beneficia a toda la sociedad. La doctora Isabel, que coordinaba el equipo de salud mental del programa, tomaba notas entusiasmadas. Los resultados de las terapias en grupo habían superado todas las expectativas, creando una metodología innovadora que ya estaba siendo estudiada por otras instituciones. Hoy, dijo Gabriela, su voz embargada por la emoción, no estoy aquí solo como coordinadora del programa, estoy como testigo vivo de que es posible reconstruir vidas a través de la educación y la solidaridad. En la pantalla apareció una imagen que emocionó a todos, una foto reciente del jardín de la casa de acogida, donde profesores y alumnos compartían una ronda de lectura al aire libre. Entre ellos, rostros sonrientes mostraban la dignidad reconquistada. Cada uno de nosotros, concluyó Gabriela, lleva una historia de lucha y superación. Pero cuando esas historias se encuentran, cuando creamos redes de apoyo y comprensión, transformamos no solo vidas individuales, sino toda la estructura social. El público se levantó en una ovación emocionada. Entre aplausos y lágrimas, educadores se abrazaban, reconociendo en sus propias trayectorias los ecos de la historia de Gabriela. Lucía, que no conseguía contener las lágrimas, abrazó a su mentora en cuanto ella dejó el escenario. Lo logró, profesora. Demostró a todos que siempre hay un camino. En el intervalo que siguió, el vestíbulo del auditorio se transformó en un espacio de intercambios intensos. Profesores compartían experiencias, investigadores discutían metodologías, activistas planeaban nuevas acciones. Era como si una ola de esperanza y posibilidades hubiera sido desencadenada. En la biblioteca de la casa de acogida, ahora transformada en un espacio cultural vibrante, Gabriela organizaba los últimos detalles para el lanzamiento del libro Educadores. Resilientes, historias de recomienzo. La obra, organizada colectivamente, reunía testimonios, experiencias y metodologías desarrolladas a lo largo del primer año del programa. Todavía no puedo creer que lo logramos, dijo Lucía, ayudando a arreglar las sillas para el evento. La joven estudiante de pedagogía había contribuido significativamente para el libro, coordinando las entrevistas y ayudando en la organización de los textos. El espacio estaba decorado con fotografías que contaban la historia del programa, desde aquella primera audiencia tensa hasta los momentos más recientes de celebración y conquista. En cada imagen,
rostros que habían pasado de invisibles a protagonistas de sus propias historias. Gabriela, llamó la doctora Sofía, entrando en la biblioteca con un sobre en las manos. Llegó el informe final de la investigación sobre el impacto del programa en la salud mental de los participantes. Los resultados son impresionantes. El estudio, conducido en colaboración con 3 universidades, demostraba una reducción significativa en los casos de depresión y ansiedad entre los profesores participantes del programa. Más que eso, evidenciaba cómo el sentido de propósito y pertenencia había sido fundamental para la recuperación. Alejandro llegó poco después, acompañado de una sorpresa: representantes de la Secretaría de Educación Pública que venían a conocer el programa personalmente. El proyecto había llamado la atención del gobierno federal, que estudiaba implementarlo a escala nacional. Es surreal pensar que todo comenzó en aquella noche fría, comentó Ernesto, observando el movimiento de personas que comenzaban a llegar para el lanzamiento. ¿Cómo una búsqueda de refugio puede desencadenar tantas transformaciones? Gabriela sonrió, recordando su jornada. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrar un nuevo camino. Y más importante, para ayudar a otros a encontrar los suyos. El salón comenzó a llenarse. Entre los presentes estaban varios de los protagonistas de las historias contadas en el libro. Doña María, ahora alfabetizada, leía orgullosamente trozos de su propio testimonio para quien quisiera escuchar. Juan, recuperado y nuevamente enseñando, había traído a sus nuevos alumnos para prestigiar el evento. «Profesora Gabriela», llamó una voz familiar. Era uno de los guardias del juzgado, aquel mismo que años antes le había impedido entrar. «Vine a pedir disculpas personalmente y a agradecer. El entrenamiento que recibí a través del programa cambió completamente mi forma de ver a las personas». El momento más emocionante de la noche fue cuando Lucía subió al pequeño escenario, improvisado para hacer una presentación especial. Con la ayuda de otros estudiantes de pedagogía, había preparado una presentación sobre el impacto del programa en las nuevas generaciones de educadores. «La historia de la profesora Gabriela», dijo ella, su voz firme y emocionada, «nos enseñó que ser profesor va mucho más allá de transmitir conocimiento. Es sobre resistencia, es sobre esperanza, es sobre nunca desistir de creer en el poder transformador de la educación». En el público, la doctora Isabel observaba con satisfacción profesional cómo sus pacientes habían evolucionado. Muchos de Mindonisa, aquellos que antes apenas conseguían hablar sobre sus traumas, ahora se convertían en portavoces de sus propias historias de superación. Gabriela, sentada entre Alejandro y Ernesto, sentía una paz profunda. No era el final de una jornada, sino el comienzo de muchas otras. El programa continuaba creciendo, transformándose, alcanzando más vidas. «¿Saben qué es lo que más me emociona?», comentó ella con sus amigos. «Ver cómo cada persona que pasa por el programa lleva consigo no solo ayuda, sino también la capacidad de ayudar a otros». Alejandro asintió, comprendiendo profundamente el significado de aquellas palabras. Como juez, había aprendido que la verdadera justicia no estaba solo en las leyes, sino en la capacidad de reconocer la humanidad en cada persona que pasaba por su sala. El evento se extendió hasta bien entrada la noche, con personas compartiendo historias, intercambiando experiencias, tejiendo nuevos sueños. En la biblioteca, ahora repleta de vida y esperanza, cada libro en los estantes parecía susurrar posibilidades de transformación. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Gabriela permaneció por un momento sola en la biblioteca. Tocó las páginas del libro recién lanzado, sintiendo bajo sus dedos no solo papel y tinta, sino el registro vivo de tantas historias de superación. Por la ventana podía ver el jardín de la casa de acogida, donde las flores plantadas meses atrás ahora florecían en abundancia. Como aquellas plantas, cada persona que pasaba por el programa encontraba su propio tiempo y manera de florecer. El pequeño apartamento de Gabriela se había transformado en un punto de encuentro informal para los participantes del programa. Aquella tarde de sábado,
Mientras la lluvia caía suavemente afuera, un grupo especial se reunía para celebrar un logro importante: la graduación de Lucía en el primer semestre de pedagogía. «No puedo creer que ya ha pasado 1 año y medio», comentó la Pinsett joven, admirando el pastel decorado con minúsculas réplicas de libros en azúcar. «Parece que fue ayer cuando intentaba convencer a los guardias del hospital que me dejaran verla, profesora». Gabriela sonrió, recordando aquel día crucial. «Y ahora estás aquí, siguiendo tus propios pasos como educadora. La vida tiene esas sorpresas maravillosas». La sala estaba decorada con flores y globos, y una pancarta hecha por los alumnos del proyecto de alfabetización felicitaba a Lucía. Entre los presentes estaba Doña María, que ahora coordinaba un grupo de lectura para ancianos, y Juan, que había retomado completamente su carrera como profesor de geografía. «Tengo una novedad para compartir», anunció Ernesto, que acababa de llegar con una carpeta de documentos. El programa Educadores Resilientes fue seleccionado como modelo de política pública por la UNESCO. Van a implementarlo en otros países de América Latina. La noticia fue recibida con entusiasmo por todos. Lo que había comenzado como una historia de redención personal se había transformado en un movimiento internacional de transformación social a través de la educación. «Y hay más», continuó él, sacando un periódico de la carpeta. «Salió hoy en primera plana. El índice de profesores en situación de vulnerabilidad social cayó un 45% en las regiones donde el programa fue implementado». Alejandro, que observaba la escena apoyado en el marco de la puerta, sintió una ola de orgullo. Como juez, estaba acostumbrado a lidiar con estadísticas y números, pero ahora veía claramente los rostros y las historias detrás de esos datos. «Gabriela», llamó la doctora Isabel, que había llegado discretamente, «necesito contarte algo importante. ¿Recuerdas aquella investigación que estábamos haciendo sobre el impacto del programa en la salud mental de los participantes? Fue aprobada para publicación internacional. El estudio, conducido a lo largo de 1 año, demostraba cómo el enfoque integral del programa, combinando vivienda, trabajo, terapia y reconexión social, había creado un modelo innovador de recuperación y reinserción social. Pero lo más interesante, continuó la psicóloga, es que identificamos un patrón que llamamos efecto multiplicador de la empatía. Cada persona que pasa por el programa acaba convirtiéndose en un agente de transformación en su comunidad. Lucía, que escuchaba atentamente, se levantó con su vaso de jugo. «Es exactamente eso lo que quiero abordar en mi proyecto de investigación. Cómo una sola historia de superación puede desencadenar ondas de cambio en toda una sociedad». La conversación fue interrumpida por una llegada inesperada. Era una señora elegante, de cabellos grisáceos y mirada dulce, la antigua directora de la escuela donde Gabriela había comenzado su carrera como profesora. «Doña Consuelo», exclamó Gabriela, corriendo para abrazar a su antigua mentora. «¿Cómo supo?» «Lucía me encontró», sonrió la señora. «Y no podía dejar de venir. Siempre supe que tenías algo especial, Gabriela, algo que iba más allá del don de enseñar. Tienes el don de transformar vidas». La presencia de Doña Consuelo trajo a la superficie recuerdos del inicio de la carrera de Gabriela, de sus primeros sueños como educadora. Era como si un círculo se cerrara, uniendo pasado y presente en una narrativa de superación y esperanza. «Tecitos, traje algo», dijo la antigua directora, entregando un sobre amarillento a Gabriela. «Lo guardé todos estos años. Son los dibujos y cartitas que tus primeros alumnos hicieron. ¿Recuerdas? Aquel grupo especial del proyecto de lectura». Gabriela abrió el sobre con manos temblorosas, y decenas de dibujos coloridos y cartas infantiles se esparcieron sobre la mesa. Cada papel contaba una historia de transformación, de pequeñas victorias que habían plantado las semillas de lo que ella se convertiría. «Mira», señaló Lucía tomando uno de los dibujos, «esta podría ser yo, una niña aprendiendo a leer, con una enorme sonrisa en la cara». El grupo se reunió alrededor de la mesa, compartiendo historias y recuerdos.
Cada persona allí representaba un capítulo diferente en la jornada de Gabriela, del fondo del pozo a la reconstrucción, de la soledad a la pertenencia, de la desesperación a la esperanza. ¿Saben qué es lo que más me emociona?, dijo Gabriela, mirando a aquel grupo improbable reunido en su sala. Ver cómo cada uno de ustedes tomó un pedacito de esta historia y lo transformó en algo aún mayor. Lluvia afuera había dado lugar a un atardecer dorado. Por la ventana del apartamento se podía ver el jardín comunitario donde los residentes de la casa de acogida cultivaban no solo flores, sino también sueños y posibilidades. Y esto es solo el comienzo, sonrió Lucía, abrazando a su mentora. Aún tenemos tantas historias que escribir, tantas vidas que transformar. El Centro Cultural Educadores Resilientes, inaugurado aquella mañana soleada, era mucho más que un edificio reformado en el corazón de la ciudad. Representaba la materialización de un sueño colectivo, un espacio donde historias de superación se transformaban en herramientas de cambio social. Gabriela caminaba por los pasillos del nuevo centro, observando las fotografías que contaban la historia del programa. En cada imagen, un capítulo diferente de esa jornada extraordinaria. El primer grupo de alfabetización, la graduación de Lucía, el lanzamiento del libro, los encuentros en el jardín de la casa de acogida. Es increíble cómo todo se transformó, comentó Ernesto, que la acompañaba en la última inspección antes de la ceremonia de inauguración. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en aquella sala de audiencias? Gabriela sonrió deteniéndose ante una foto particularmente significativa. Ella y sus alumnos del proyecto de alfabetización, todos sonrientes, sosteniendo sus primeros libros. Cada momento, incluso los más difíciles, nos trajo hasta aquí. Centro Cultural había sido ideado como un espacio multifuncional. En la planta baja, una biblioteca comunitaria y aulas para los proyectos educativos. En el primer piso, consultorios para atención psicológica y jurídica. En el segundo, un auditorio para eventos y un espacio de convivencia. Y en la azotea, un jardín suspendido donde los participantes del programa podían cultivar no solo plantas, sino también sueños. «Gabriela», llamó Lucía, subiendo las escaleras apresuradamente. «Los primeros invitados ya están llegando, y hay una sorpresa especial esperándote en la entrada». Al llegar al vestíbulo principal, Gabriela encontró un grupo que no veía hace mucho tiempo. Sus antiguos alumnos del proyecto Luz del Saber, ahora adultos, muchos de ellos profesores. Habían organizado un homenaje especial, un video documental reuniendo testimonios de personas impactadas por su trabajo a lo largo de los años. «Profesora», dijo uno de ellos, un joven que hoy enseñaba matemáticas, «usted nos enseñó mucho, más que letras y números. Nos enseñó a nunca desistir de nuestros sueños». Alejandro, que había llegado discretamente, observaba la escena con emoción. Como juez, había aprendido que la verdadera justicia no estaba solo en los códigos y leyes, sino en la capacidad de reconocer y restaurar la dignidad humana. «Tengo un anuncio importante», dijo él, acercándose al grupo. «El Consejo Nacional de la Judicatura acaba de aprobar una resolución haciendo obligatoria la implementación de programas similares a educadores resilientes en todos los tribunales del país». La noticia fue recibida con aplausos emocionados. La doctora Isabel, que coordinaba ahora un equipo de psicólogos especializados en trauma social, explicó el significado práctico de aquella decisión. Esto significa que más personas tendrán acceso a un sistema de justicia verdaderamente humanizado. El centro comenzó a llenarse con invitados de todo tipo: profesores, alumnos, profesionales del Poder Judicial, voluntarios, residentes de la casa de acogida. Cada persona allí cargaba una historia de transformación, una parte de ese mosaico de superación y esperanza. Doña Teresa, ahora directora de una escuela municipal, trajo un grupo de alumnos para presentar un coro. Los niños cantaron una canción especialmente compuesta para la ocasión, hablando sobre recomienzos y segundas oportunidades. «Gabriela», llamó Ernesto, indicando que era hora de su discurso de inauguración. «Todos están esperando». Subiendo al pequeño escenario montado en el vestíbulo,
Gabriela sintió el peso de todas las historias que se entrelazaban en aquel momento. Miró los rostros sonrientes que la observaban. Lucía, ahora una educadora prometedora. Alejandro, que había transformado su propia visión de justicia. Ernesto, que había hecho posible tantos recomienzos. Este centro, comenzó ella, su voz clara y emocionada, no es solo un edificio, es un símbolo de cómo el amor, la educación y la solidaridad pueden transformar realidades. Cada sala, cada pasillo, cada espacio, aquí fue pensado para acoger sueños y cultivar esperanzas. En la primera fila, doña María sostenía orgullosamente su primer libro de poesías, escrito después de aprender a leer. A su lado Juan sonreía, totalmente recuperado y nuevamente apasionado por la profesión de profesor. Hace 2 años, yo estaba perdida en las calles, invisible a los ojos de la sociedad. Hoy, estamos todos aquí, celebrando no solo mi historia, sino la historia de cada persona que encontró en este programa una oportunidad de recomenzar. Las palabras de Gabriela resonaban por el vestíbulo, tocando corazones y provocando reflexiones. No era solo un discurso de inauguración, sino un testimonio vivo de cómo la educación puede ser una herramienta poderosa de transformación social. Este centro, concluyó ella, está dedicado a todos los que aún están allá afuera, buscando su camino de regreso, a todos los que, incluso en las circunstancias más difíciles, mantienen viva la llama de la esperanza, porque cada historia de superación es una semilla al viento, capaz de florecer en los lugares más improbables. La sala de reuniones del Centro Cultural bullía de energía aquella mañana. Representantes de 5 países latinoamericanos habían llegado para conocer de cerca el programa Educadores Resilientes y planear su implementación en sus respectivas naciones. Gabriela, sentada a la cabecera de la mesa, aún se sorprendía con la dimensión que su proyecto había alcanzado. Es impresionante cómo lograron integrar asistencia social, educación y sistema judicial, comentó Ana González, coordinadora educacional de Chile. En nuestro país, tenemos muchos profesores enfrentando situaciones similares. Lucía, ahora una educadora formada y parte integral del equipo de coordinación, presentaba los datos más recientes del programa. En los últimos 2 años, atendimos a más de 1,000 profesores en situación de vulnerabilidad. De estos, el 87% retornó al aula o encontró nuevas formas de actuar en la educación. Ernesto, que acababa de llegar de una reunión en la Suprema Corte, traía novedades alentadoras. El programa fue incluido como política pública permanente en el presupuesto federal. Ya no dependeremos solo de alianzas y donaciones. La noticia fue recibida con entusiasmo por los presentes. Era la garantía de continuidad que el proyecto necesitaba para expandirse aún más. Alejandro, que participaba como consultor jurídico, explicó las implicaciones legales de la decisión. Esto significa que cada estado tendrá obligatoriamente que implementar núcleos del programa, aclaró él. Y lo más importante, con 1,900 equipos multidisciplinarios completos. Gabriela observaba la discusión con una mezcla de orgullo y humildad. En un rincón de la sala, un mural exhibía fotografías de los primeros beneficiarios del programa. Entre ellas, su propia foto, del tiempo en que vivía en las calles, contrastaba con imágenes recientes de sus clases en el proyecto de alfabetización. «Profesora», llamó Juan, que ahora coordinaba el núcleo de reinserción profesional. Llegaron los resultados de la última investigación de impacto social. Es aún mejor de lo que esperábamos. El estudio, conducido por 3 universidades en colaboración, demostraba cómo el programa había creado un efecto cascada de transformaciones positivas. Cada profesor recuperado impactaba directamente la vida de decenas de alumnos, que a su vez transformaban sus propias comunidades. Pero el dato más significativo, continuó Juan, proyectando un gráfico en la pantalla, es el cambio en la percepción social sobre profesores en situación de vulnerabilidad. El estigma está disminuyendo y más personas se están ofreciendo como voluntarias para ayudar. La doctora Isabel,
que coordinaba ahora una red nacional de psicólogos especializados en trauma social, presentó su propio descubrimiento. Desarrollamos un nuevo protocolo de atención basado en las experiencias del programa. Está siendo adoptado internacionalmente. La reunión fue brevemente interrumpida por una llegada especial. Doña María, acompañada por un grupo de sus alumnos ancianos, venía a presentar el primer libro producido por su club de lectura, una colección de historias de vida escritas por personas que, como ella, habían descubierto el poder de la palabra escrita tardíamente. «Miren», sonrió ella, distribuyendo ejemplares del libro. «¿Quién diría que yo, que no sabía ni firmar mi nombre hace 2 años, hoy sería escritora?» Gabriela hojeó el libro emocionada, reconociendo en 1970 las historias allí contadas, los mismos elementos de superación y esperanza que habían marcado su propia jornada. Cada página era un testimonio vivo de cómo la educación podía transformar realidades. «Y hay otra sorpresa», anunció Lucía, apenas conteniendo la emoción. La universidad aprobó la creación de un curso de especialización en educación e inclusión social, basado en la metodología del programa. «Voy a ser una de las profesoras». La noticia provocó una nueva onda de entusiasmo en la sala. Era un paso más en la institucionalización y perpetuación del trabajo desarrollado. Las semillas plantadas continuaban germinando, produciendo nuevos frutos. «¿Saben qué es lo que más me emociona?», comentó Gabriela, observando aquel grupo diverso reunido en torno a un propósito común. Ver cómo una historia de dolor puede transformarse en fuente de esperanza para tantas personas. Alejandro, que la observaba discretamente, notó cómo ella había florecido. Ya no era la mujer fragilizada que encontrara en aquella sala de audiencias, ni solo la profesora dedicada que había conocido en el pasado. Era una líder, una visionaria que había transformado su propia tragedia en un movimiento de cambio social. «Y pensar que todo comenzó con un no», reflexionó Ernesto, refiriéndose al guardia que había rechazado a Gabriela en el juzgado años atrás. A veces, los obstáculos son apenas desvíos que nos llevan a caminos más importantes. La tarde avanzaba, y los participantes de la reunión comenzaban a organizarse en grupos de trabajo, planeando la implementación del programa en sus países. En la pared de la sala, un gran mapa mostraba puntos luminosos donde educadores resilientes ya actuaba y puntos potenciales para expansión. «Es como una constelación», observó Ana González. «Cada punto de luz conectado a otros, formando una red de transformación y esperanza». El jardín suspendido del centro cultural estaba especialmente hermoso aquella noche. Luces delicadas colgaban entre las plantas, creando una atmósfera mágica para la celebración del 2º aniversario del programa Educadores Resilientes. El espacio antes vacío ahora rebosaba de vida e historias de superación. Gabriela caminaba entre los invitados, deteniéndose aquí y allá para escuchar historias, compartir sonrisas, intercambiar abrazos. Cada persona allí representaba un capítulo diferente de esa jornada extraordinaria que había comenzado en una noche fría, cuando ella buscaba apenas un refugio. «Profesora», llamó una voz familiar. Era Carlos, uno de los primeros beneficiarios del programa. Hoy coordinador de un núcleo en otro estado. Traje a alguien especial para que la conozca. A su lado estaba una señora de unos 70 años, su antigua profesora de primaria. «Doña Gabriela», dijo la señora emocionada, «cuando vi su historia en televisión, necesité venir a agradecerle. Usted está realizando el sueño que muchos de nosotros tuvimos, crear una red de protección para educadores». La conversación fue interrumpida por Lucía, que subió al pequeño escenario montado entre las flores. «Atención todos, tenemos un anuncio especial que hacer». La joven educadora, ahora coordinadora del programa de formación de nuevos multiplicadores, irradiaba felicidad. A su lado, la doctora Isabel y Ernesto se preparaban para compartir los últimos logros del proyecto. El programa Educadores Resilientes ha sido seleccionado para recibir el Premio Internacional de Innovación Social, anunció Lucía. Pero, más importante que eso, la metodología que desarrollamos
Será implementada en 15 países más en los próximos 2 años. Aplausos entusiastas resonaron por el jardín. Entre los presentes, diversos representantes internacionales sonreían, sabiendo que pronto llevarían aquella luz a sus propias naciones. Alejandro, que observaba la escena apoyado en una columna, sintió que su corazón se calentaba. Como juez, había aprendido que a veces las mayores transformaciones comenzaban en los lugares más improbables, como una sala de audiencias en una mañana aparentemente común. «Es increíble cómo todo se conecta, ¿no?», comentó él, acercándose a Gabriela. «Cada decisión, cada encuentro, cada momento nos trajo hasta aquí». Gabriela sonrió, observando el jardín repleto de personas que, como ella, habían encontrado un nuevo camino a través de la educación y la solidaridad. «¿Sabes qué aprendí en estos 2 años, Alejandro? Que nuestras mayores fragilidades pueden transformarse en nuestra mayor fortaleza». Doña María, ahora una escritora publicada, coordinaba un círculo de lectura en un rincón del jardín. Sus alumnos, todos ancianos que habían aprendido a leer tardíamente, compartían historias y sueños con la misma alegría de niños descubriendo el mundo. Juan, recuperado y realizado en su vocación de profesor, orientaba a un grupo de nuevos educadores sobre técnicas de enseñanza adaptativa. Su experiencia en las calles se había transformado en una herramienta valiosa para comprender y ayudar a otros en situación de vulnerabilidad. «Gabriela», llamó Ernesto, acercándose con un sobre en las manos. «Acaba de llegar esto de la UNESCO. Quieren transformar el programa en un modelo global de política pública educacional». La noticia era más que un logro institucional. Era la confirmación de que pequeños actos de compasión y coraje podían de hecho cambiar el mundo. Gabriela recordó sus noches en las calles, cómo incluso allí, entre cartones y desesperación, nunca había dejado de enseñar. «A veces me pregunto», dijo ella mirando al cielo estrellado sobre el jardín, «¿cuántos otros profesores aún están allá afuera, necesitando apenas una oportunidad, una mirada de reconocimiento?» Lucía, que se había unido al grupo, abrazó a su mentora. «Y es por eso que continuamos expandiendo el programa, ¿verdad? Para que ningún educador se sienta solo, para que ningún sueño de enseñar se pierda en las sombras». La noche avanzaba, pero nadie parecía dispuesto a irse. En el jardín suspendido del centro cultural, entre flores y luces, historias de 1200 de superación se entrelazaban con proyectos futuros. Era como si cada persona allí fuera una pequeña luz, parte de una constelación mayor de esperanza y transformación. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», preguntó Gabriela observando aquella escena. «Ver cómo cada persona que pasa por el programa se convierte en una fuente de luz para otros. Es un ciclo infinito de renovación y esperanza». Alejandro asintió, comprendiendo profundamente el significado de aquellas palabras. Tal vez sea ese el verdadero sentido de la educación, no solo transmitir conocimiento, sino iluminar caminos, construir puentes, transformar vidas. En el centro del jardín, un nuevo retoño de jacaranda había sido plantado para marcar el aniversario del programa. Como aquel pequeño árbol, Educadores Resilientes continuaba creciendo, extendiendo sus ramas, ofreciendo refugio y esperanza para aquellos que, como Gabriela un día, necesitaban apenas una oportunidad para florecer nuevamente. El auditorio principal de la ONU en Nueva York estaba repleto de expectativa. Delegados de diversos países, educadores y activistas sociales se habían reunido para la presentación del programa Educadores Resilientes como un modelo global de transformación social. En la primera fila, Gabriela respiraba profundamente, preparándose para compartir su historia con el mundo. Lucía, ahora una respetada investigadora en educación inclusiva, ajustaba el micrófono en el blazer de su mentora. «Recuerda lo que siempre me decía cuando yo estaba nerviosa antes de las presentaciones. Nuestra historia es más grande que nuestro miedo». Gabriela sonrió, tocada por el recuerdo. Observó al público diversificado, rostros de diferentes
nacionalidades, todos unidos por el mismo propósito de transformar la educación en una herramienta real de cambio social. Entre ellos, podía ver a Alejandro, Ernesto y la doctora Isabel, que habían viajado para ofrecer su apoyo en este momento histórico. Señoras y señores, comenzó el presidente de la sesión, hoy tenemos el honor de recibir un proyecto que revolucionó la forma en que lidiamos con educadores en situación de vulnerabilidad. Un programa que comenzó con una historia personal y se transformó en un movimiento global. Gabriela se levantó y caminó hasta el podio. Las imágenes en la pantalla detrás de ella mostraban momentos destacados de los últimos 3 años. El primer grupo de alfabetización, la inauguración del Centro Cultural, las expansiones internacionales del programa, rostros sonrientes de profesores que habían encontrado un nuevo camino. Hace 3 años, comenzó ella, su voz clara y emocionada, yo era apenas una persona más, invisible en las calles de Ciudad de México, una ex profesora que había perdido todo, excepto su voluntad de enseñar. Incluso en los momentos más difíciles, entre cartones y soledad, continuaba compartiendo conocimiento con otros habitantes de la calle. El público escuchaba en silencio respetuoso, muchos de ellos ya conociendo su historia a través del documental que había circulado internacionalmente. ¿Qué sucedió después?, continuó ella. No fue solo mi historia de redención personal, fue el despertar de una conciencia colectiva sobre cómo tratamos a nuestros educadores, sobre cómo permitimos que aquellos que dedican sus vidas a iluminar mentes puedan acabar en las sombras de la sociedad. En la pantalla, imágenes del programa en diferentes países se sucedían. Una escuela rural en Colombia, donde profesores jubilados habían creado una red de apoyo mutuo. Un centro de recuperación en Perú, donde educadores en situación de calle volvían a enseñar. Una cooperativa de enseñanza en España, fundada por beneficiarios del programa. Educadores Resilientes no es solo un programa de asistencia, explicó Gabriela. Es un movimiento de reconexión humana, de restauración de la dignidad a través de la educación. Cada profesor que rescatamos se convierte en un faro de esperanza para decenas de otros. La doctora Isabel se levantó para presentar los resultados de una investigación global sobre el impacto del programa. Reducción significativa en los índices de abandono de la profesión, mejora en la salud mental de los educadores, fortalecimiento de los vínculos comunitarios a través de la educación. Pero los números no cuentan toda la historia, intervino Lucía, uniéndose a Gabriela en el escenario. El verdadero impacto está en las vidas transformadas, en los sueños recuperados, en la esperanza restaurada. Ernesto, que había coordinado la expansión internacional del programa, compartió las próximas etapas. Estamos desarrollando una plataforma digital que permitirá conectar a educadores en situación de vulnerabilidad con redes de apoyo en tiempo real, en cualquier parte del mundo. Alejandro, observándolo todo desde la primera fila, recordaba aquella primera audiencia donde reencontró a Gabriela. Cómo una decisión tomada en un momento de compasión había desencadenado una ola de transformaciones que ahora alcanzaba proporciones globales. Hoy, continuó Gabriela, su voz cargada de emoción, no estoy aquí solo como una sobreviviente, sino como testigo del poder transformador de la educación y la solidaridad. Cada persona en esta sala tiene el poder de ser un agente de cambio, de extender la mano a alguien que necesita apenas una oportunidad. En la pantalla, una nueva imagen apareció. El jardín suspendido del Centro Cultural, donde decenas de profesores, recuperados por el programa, ahora cultivaban no solo flores, sino esperanzas y sueños renovados. Este es solo el comienzo, concluyó ella, mirando a los rostros atentos en el público. Cada historia de superación es una semilla que, plantada en el suelo fértil de la solidaridad, puede florecer en cualquier lugar del mundo. La presentación fue clausurada con un anuncio histórico. La ONU había decidido incorporar el programa Educadores Resilientes como parte de sus objetivos de desarrollo sostenible, garantizando recursos y apoyo para su implementación global.
Mientras los aplausos resonaban por el auditorio, Gabriela sintió lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza o de dolor, como aquellas que había derramado tantas veces en las calles. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza, de certeza de que incluso en las noches más oscuras siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. El sol nacía sobre Ciudad de México cuando Gabriela regresó al lugar donde todo había comenzado, el área externa del restaurante Nueva Vida. El espacio, antes cercado apenas por rejas y prejuicios, ahora albergaba una pequeña biblioteca comunitaria, fruto de una alianza entre el restaurante y el programa Educadores Resilientes. «Es extraño estar aquí nuevamente», comentó ella con Lucía, que la acompañaba en esta visita simbólica. «Pero ahora veo cómo cada momento, incluso los más difíciles, tenía un propósito mayor». La biblioteca, bautizada como Semillas de Luz, funcionaba 24 horas al día, ofreciendo no solo libros, sino también un espacio seguro y acogedor para personas en situación de vulnerabilidad. En las paredes, fotografías contaban historias de transformación, profesores que habían pasado por el programa y ahora ayudaban a otros a encontrar su camino de regreso. «Profesora Gabriela», llamó una voz conocida. Era María, llegando para su turno voluntario en la biblioteca. La señora, que había aprendido a leer a través del programa, ahora coordinaba círculos de lectura para otras personas en situación de calle. «Tengo una sorpresa para usted», sonrió María, sacando un libro de su bolso. Era una colección de historias escritas por alumnos del programa, con prefacio de la propia Gabriela. «Llegó de la imprenta esta mañana. El primer ejemplar es suyo». Gabriela hojeó el libro emocionada, reconociendo en las páginas los ecos de su propia jornada. Cada historia allí contada era un testimonio de cómo la educación podía ser una luz en la oscuridad, un camino de regreso a la dignidad. Alejandro y Ernesto llegaron poco después, trayendo las últimas novedades del programa. La expansión internacional continuaba creciendo, con nuevos núcleos siendo inaugurados en diferentes países, pero más importante que eso, los cambios sistémicos que habían comenzado allí, en aquel pequeño pedazo de Ciudad de México, ahora reverberaban en políticas públicas alrededor del mundo. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó Ernesto, observando el movimiento de personas entrando y saliendo de la biblioteca. «Cómo una historia de dolor puede transformarse en fuente de esperanza para tantos otros». La doctora Isabel, que también se había unido al grupo, compartió los resultados más recientes de su investigación sobre el impacto del programa. No se trata solo de rescatar personas de la vulnerabilidad. Se trata de reconectar a la sociedad con sus valores más profundos de compasión y solidaridad. Un grupo de estudiantes de pedagogía, liderado por Lucía, llegó para un día más de trabajo voluntario. Entre ellos, algunos eran hijos de profesores que habían pasado por el programa, creando un ciclo virtuoso de transformación a través de las generaciones. Gabriela, llamó Juan, que coordinaba ahora la Red Nacional de Apoyo a Educadores, «Necesito mostrarte algo». En la pantalla instalada en la biblioteca, una transmisión en vivo mostraba inauguraciones simultáneas de núcleos del programa en diferentes países, de Manila a Ciudad de México, de Madrid a Johannesburgo, historias similares de profesores encontrando su camino de regreso a través de la educación y la solidaridad. «Es como una constelación», observó Lucía, mirando el mapa punteado de luces. «Cada punto representa una vida transformada, una historia de recomienzo». Gabriela se sentó en uno de los bancos de la biblioteca, absorbiendo el significado de aquel momento. A su alrededor, personas leían, conversaban, compartían sueños y esperanzas. El espacio que un día había sido su último recurso de refugio, ahora era un portal de transformación para tantos otros. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó Alejandro, sentándose a su lado. «Significa que ninguna historia de dolor es el capítulo final. Cada desafío puede ser el comienzo de algo extraordinario». El sol ya estaba alto cuando Gabriela reunió a todos para un momento especial.
Era hora de plantar un nuevo árbol en el jardín de la biblioteca, un jacarandá, símbolo de renovación y esperanza. Este árbol, dijo ella mientras sus manos tocaban la tierra, representa a cada persona que pasó o aún pasará por aquí. Sus raíces son nuestras historias de lucha, sus ramas son nuestros sueños recuperados, sus flores son la belleza que surge cuando no desistimos de creer. Mientras el grupo se reunía alrededor del joven árbol, Gabriela miró hacia el cielo azul de Ciudad de México. En algún lugar de la ciudad, tal vez en aquel exacto momento, alguien estaba necesitando ayuda, una mirada de reconocimiento, una oportunidad de recomenzar. Nuestra historia no termina aquí, sonrió ella, abrazando a Lucía. En realidad, apenas está comenzando, porque mientras haya un educador necesitando apoyo, una persona buscando conocimiento, un sueño pidiendo ser realizado, continuaremos siendo semillas de esperanza, luces en la oscuridad, puentes para nuevos recomienzos. La brisa suave de la mañana balanceaba las hojas del nuevo árbol, como si concordara con sus palabras. En el horizonte